En esta exposición vamos a descubrir 81 cuadros que la Fundación Unicaja trae desde la Academia de San Fernando. Todos pertenecen a la colección de la Academia y son obras que van desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII de maestros españoles, italianos y flamencos. Algunas obras muy conocidas y otras que van a ser inesperadas, van a ser un descubrimiento. En esta sala, detrás de mí está La abundancia de Martín de Vos, que está también en la fachada del edificio y que es un cuadro espléndido del manierismo. Bueno, el manierismo es algo tan amplio que muchísimas cosas distintas caben en él, ¿no? Desde el Greco a Pontormo, a Arcimboldo, pero Martín de Vos es un pintor flamenco que fue a Italia, que se enamora del Renacimiento italiano, pero que al fin y al cabo es un flamenco, con lo cual él, digamos que funde esos dos universos en un cuadro como este, porque es mitología, pero es a la vez el mundo de la naturaleza, para la cual los pintores flamencos tienen especial sensibilidad, ¿no? Las frutas, el mundo de la tierra. Y entonces él elabora este cuadro en torno al tema de los cuatro elementos, aire y fuego, tierra y agua, con los cuatro amorcillos, los cuatro niños que juegan entre ellos, todos presididos por la diosa de la abundancia, que se interpreta a veces como Pomona, que es la pareja de Vertumno, el dios de los árboles y los bosques. Entonces la abundancia sostiene un cuerno de la abundancia, justamente lo que llamamos una cornucopia, como símbolo de toda la exuberancia de la tierra, ¿no? De todo lo que la tierra nos regala en aves, en pájaros, en frutos de la tierra y en el fuego. Por ejemplo, está la salamandra junto al niño que está con el fondo de llamas, la salamandra. ¿Por qué? Porque la creencia popular era que la salamandra atraviesa el fuego sin que le afecte, ¿no? Es decir, es un cuadro insólito. La Academia lo prestó para una exposición en Bruselas. Claro, allí es su tierra, porque Martín de Vos era de Amberes, y en Bruselas estaba por toda la ciudad este cartel de este cuadro. A mí es uno de los que más me gustan de toda nuestra colección. Hay maestros, por ejemplo, José de Ribera, es un pintor, es un gigante, ¿no? José de Ribera es uno de los más brillantes artistas de ese mundo enorme que llamamos el caravajismo, ¿no? Toda la estela que hubo después de Caravaggio. Y aunque él vivió en Nápoles toda su vida, siempre firma, sea en latín o en español, siempre firma José de Ribera español, o a veces español valenciano, aunque nunca volvió a España. Entonces tenemos el pique, ¿no?, con los napolitanos. Ellos dicen que Ribera es un pintor napolitano. Bueno, y no les falta razón. Y aquí tenemos el Ecce-Homo, bueno, dos lienzos muy bellos del entierro de Cristo, sobre todo uno de ellos, pero sobre todo, aunque de tamaño no, pero sí de fuerza, de calidad, el Ecce-Homo, que también está en la fachada del edificio, ¿no? Porque la mirada de Cristo, que a primera vista parece que está en una total oscuridad, y cuando se acerca uno a la pintura, se acerca al cuadro, descubre que sí, que los ojos de Cristo están ahí, que nos están mirando. O sea, que tiene una fuerza y no es nada, o sea, no es ni una cabeza, porque la mitad del rostro está en sombra. No es ni siquiera una cabeza completa, y sin embargo está toda una presencia poderosa. O sea, Ribera en eso es un maestro, es un hombre extraordinario, porque con gran sobriedad logra lo que otros con más elementos y con más adornos no conseguían. Cristo abrazado a la cruz es una obra de la época romana, de Guido Reni. Él era boloñés, pero vivió y trabajó en Roma cerca de 14 años. Y él evidentemente ahí está transponiendo al lienzo una obra extraordinaria, conocidísima ya en toda la ciudad, que era
el Cristo de Santa María sopra Minerva, creado, si no materialmente tallado en el mármol, creado por Miguel Ángel. O sea, ese Cristo se considera obra de Miguel Ángel. Y Guido Reni lo transforma en un lienzo que perteneció a Felipe IV. Estaba en la inventario del Alcázar, nada menos. Entonces, exactamente igual que con la escultura de Santa María sopra Minerva, estamos ante una alegoría de fe, es decir, no es la resurrección, es una alegoría de Cristo como cabeza, como fundador de la Iglesia. ¿Por qué no es una resurrección? Porque no vemos las llagas en sus manos, en sus pies. Es una presentación para el público devoto, porque claro, estos son cuadros de iglesia, de que Cristo funda su iglesia, pero al modo de Dios, a través de la cruz, y no al modo humano, como incluso sus propios discípulos creían, ¿no? Es decir, echar a los romanos e instalarse en el palacio. Eso es lo que le decían. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No, él viene a traer un reino, pero a través del sufrimiento y de la muerte. Es así como se alcanza el reino. O sea que es una imagen igual que decía antes, poderosa, un mensaje que llega a través de esa imagen. Murillo, la Magdalena penitente, que es un motivo tan querido, tan conocido en todo el arte del barroco, con Murillo tiene un intérprete privilegiado y de hecho no recuerdo si son al menos 8 o 9 quizá lienzos en la obra de Murillo con el tema de la Magdalena penitente como obra en sí, o sea, no la Magdalena en el entierro de Cristo, por ejemplo. Y de todos esos lienzos, de toda esa serie, el cuadro de la Academia es quizá el primero, el más temprano de fecha, cuando Murillo acaba de pasar la treintena, ¿no? Hacia 1650 o así. Y es un cuadro que todavía está reflejando muy bien el mundo del carabajismo, que en Andalucía era muy potente, ¿no? Porque los virreyes y los embajadores de Nápoles, de Roma, se traían grandes cuadros a España de Caravaggio o de sus seguidores. Había mucha pintura caravagesca en el sur. Y Murillo, que la conoce y la estudia muy bien, hace un cuadro en esos claroscuros, con ese maravilloso de dibujo. Es decir, después es cuando Murillo alcanza un estilo más propio, más suyo, que es el estilo que admiramos, ¿no? La pincelada luminosa, esponjosa, la dulzura, pero el cuadro de la Magdalena es muy bello. Y además, que quisiera añadir, ya lo decía esta mañana, la anécdota de que el cuadro fue rescatado en la aduana de Ágreda, es decir, que se iba a sacar de España en los años 70, en la época de Carlos III, que es el rey que firma una cédula para proteger el patrimonio histórico. Es decir, ya entonces lo que ocurre es que los extranjeros que vienen a España, que son muchos, sacan pinturas, sacan obras de arte. Y el rey prohíbe que se saquen obras de maestros antiguos, de maestros fallecidos. Entonces había todavía frontera entre Castilla y León, había un puesto de aduanas que estaba en Ágreda, cerca de Soria, a los pies del Moncayo, y entonces en la aduana de Ágreda interceptaron este cuadro, que iba directo a Francia, ¿no? Lo hubiéramos perdido. Y entonces fue decomisado, entregado al rey, y el rey lo regaló a la Academia de San Fernando, que ya se había beneficiado de su generosidad, porque pocos años antes la Academia se fue a su sede definitiva, donde seguimos hoy, en Alcalá 13 en Madrid, que era la casa de don Juan de Goyeneche. O sea, es una casa importante, grande. Y el rey regaló la Magdalena, el cuadro decomisado, que fue a ingresar las colecciones de la Academia. Es decir, que la Academia recibe obras constantemente a lo largo de sus casi 3 siglos de existencia, recibe obras constantemente de todo tipo, no solamente los de académicos del siglo XVIII, XIX, que viven y trabajan, sino obras de maestros antiguos que por un motivo o por otro vienen a las colecciones de la Academia. Bueno, entre otros, el
el Cristo de Guido Reni, el lienzo bellísimo que acabamos de mencionar. Se creía, o sea, había dudas sobre la autoría porque parecía una muy buena copia de taller, copia antigua, versión de taller, y ahora con la limpieza se ha recuperado todo el espacio luminoso alrededor y toda la finura del dibujo del cuerpo y el modelado, y ahora los estudiosos pues consideran que no, que es muy probable que sea de mano de Guido Reni. Y sería entonces el segundo caso de dos réplicas idénticas, porque el Cristo abrazado a la cruz del Museo de la Valletta en Malta es idéntico al nuestro. Igual que, por ejemplo, si recordáis, el Hipómenes y Atalanta del Prado y de Capodimonte, idénticos, y los dos muy buenos, y los dos de mano de Guido Reni. Pues el Cristo de la Valletta y el de la Academia serían otro ejemplo de dos versiones idénticas hechas por el mismo pintor. Y eso se ha hecho, quiero decir que con la limpieza del lienzo pues se ha recuperado esa calidad. El espléndido ángel de la guarda, el ángel custodio de Claudio Coello, que es la portada del catálogo y que también está en la fachada, es un cuadro que yo, trabajando en la Academia tantos años, nunca había valorado, porque estaba recubierto pues, de barnices oxidados, de suciedad superficial, y no se veía para nada su calidad, porque ahora el ángel custodio es que tiene en los ropajes, en el blanco, en el rojizo, que es un rojizo como rosado, coral, lleno de luces, de destellos, el cabello también, todo el aire alrededor, o sea, eso no se veía en absoluto. Y esa restauración se ha hecho ex profeso, es la primera vez que se expone en público el ángel custodio de Claudio Coello. Sí, bueno, hay unos textos de sala introductorios donde se presenta un poco, digamos, esa división en los cuatro ámbitos, y con el manierismo, pues, como decía antes, o sea, es polifacético, ¿no? Son cuadros en general hacia 1540 en adelante, hasta el final del siglo XVI, como por ejemplo el Bassano, que es de 1595, los ultimísimos años del siglo. Entonces, en el manierismo vemos un eco del clasicismo romano, vamos, de la estatuaria clásica romana, una sensibilidad nueva para lo religioso, porque no olvidemos que es la época de Trento, un interés también por el desnudo, muchas cosas, muchos elementos de interés. En el inicio del barroco y el caravajismo, claro, es la estela de aquel genio fulgurante que fue Caravaggio, que, como sabes, murió tan joven que realmente no tuvo taller con generaciones de discípulos, porque murió con 37 años apenas. Pero lo que sí ocurre es que docenas de pintores de Italia y de fuera de Italia, de su generación y más jóvenes, incluso algo mayores que él, sienten el impacto de las obras de Caravaggio de tal manera que se ponen a hacer pintura caravagista. Lo que pasa es que cada uno en su mirada, ¿no? Entonces hay caravajismo en Sicilia, en Nápoles, en Roma, en Francia, en Holanda, en Flandes, en España. Y como decía hace un momento, Rivera es una de las estrellas de esa constelación de caravajismo, ¿no? Entonces ahí la primera sala es un apostolado completo, eso es algo excepcional, es verdaderamente una serie bellísima, con los marcos hechos de la época en que perteneció a Manuel Godoy, al Príncipe de la Paz, y no es corriente, ¿no? Un apostolado de esa calidad tan completo, de un pintor caravajista hoy por hoy no conocido, pero identificado con los estudiosos a través de un cuadro que es justamente el samaritano, ¿no? El que ayuda al viajero herido, etc. Entonces, el estilo de ese pintor, que hoy no tenemos todavía nombre, pero sí un estilo definido, es el que permite atribuir los cuadros de la Academia a su mano. Y luego, en la siguiente sala, dentro del mundo del caravajismo, hay un maestro flamenco
extraordinario que yo no conocía ni su nombre siquiera, Adam de Coster, no conocía ni el nombre de este pintor hasta que llegó ese cuadro a la Academia, que es El prendimiento de Cristo. Fue una decisión del Ministerio de Cultura, porque el Estado puede adquirir una obra y luego asignarla al museo que vea más adecuado, y el 2009 nos llega con alegría para todos El prendimiento, y ahí es donde yo me enteré de la existencia de Adam de Coster, que además el cuadro está presentado en su marco original del siglo XIX, claro, porque lo poseyó don Sebastián Gabriel de Borbón, que es bisnieto de Carlos III y que es uno de los grandes coleccionistas del siglo XIX. Entonces, don Sebastián Gabriel encargó un marco romano sensacional, que es en sí mismo una pieza de museo, ¿no? Pero lo verdaderamente prodigioso es el cuadro que contiene, porque Adam de Coster compone las figuras y maneja la luz de forma que en un lienzo grande, porque es grande, la mirada del espectador se vaya directa al grupo de Jesucristo y el beso de Judas, la cabeza de Judas, que están así, totalmente juntas. Entonces, todos los demás personajes presentes están colocados e iluminados de manera que la mirada se va allí. Entonces, el manejo, claro, el título de la exposición es porque siempre estamos a vueltas con la luz, ¿no? Entonces, en el carabajismo la luz siempre es intensa y con fuerte oscuridad y fuerte luminosidad, y ese claroscuro tan marcado, tan poderoso, es el que utiliza Adam de Coster. Entonces, la fuente de la luz en ese cuadro está oculta a nuestra mirada, porque tiene la audacia de colocar un soldado de espaldas, que no es más que una sombra, una silueta negra, opaca, totalmente oscura, y entonces delante de ese soldado hay una antorcha que es la única fuente de luz, porque la escena es nocturna totalmente, ¿no? Y bueno, está en el Evangelio, ¿no? Habéis venido a prenderme con palos y antorchas como a un bandido. Bueno, pues esa antorcha que no vemos es la que derrama hacia arriba una luz violenta sobre Judas y Cristo. Y en cambio, el soldado de la izquierda, que es un muchacho joven que mira, está de perfil y que mira sin comprender nada de lo que ve, claro, es un retrato del natural, ¿no? O sea, es un muchacho que hoy vemos por la calle. Y la luz le llega, pero algo más atenuada. Y luego al lado derecho, a los dos discípulos que huyen, que asoman apenas, o sea, es media cabeza de la oreja para arriba, detrás del hombro de San Pedro, ahí ya la luz está totalmente en penumbra, ¿no? O sea, se ve sus rostros, pero en penumbra. Y sin embargo, si suprimimos a los dos discípulos que huyen, falta algo, es decir, falta algo en la narrativa y falta algo en la composición. Y eso es lo que caracteriza a los maestros, que presentan una escena donde nada sobra y nada falta, pero que continúe y que los visitantes y los vecinos de esta maravillosa ciudad puedan disfrutar de obras así, porque estamos muchas veces, digamos, pensando en los grandes maestros, ¿no? Entre comillas, y todos los conocemos, todos son como cumbres, pero hay muchos otros artistas de gran calidad, y de eso se trata, de traer obras que ya son conocidas, o al menos sus autores, y otras que nos dejan estupefactas y que nos hacen descubrir un artista nuevo y vivo, porque a veces esa expresión de el arte vivo se refiere a obras de artistas que están ahora por ahí, por la calle, y yo, con todo cariño para ellos, considero que Adam de Coster y Murillo están igual de vivos, ¿no? Que no se la pierda, que verdaderamente lo va a disfrutar, que es un universo de enorme variedad, ¿no? Va a haber paisajes, va a haber retratos, va a haber bodegones y floreros bellísimos, y va a haber temas y personajes inesperados, ¿no? Interesantes, inesperados, y otros muy familiares, claro, porque la Virgen con el niño no hace falta explicarlo,
pero que, por ejemplo, el Dogo de Venecia subiendo a la galera de aparato, al Bucentauro, pues es una película panorámica, ¿no? Barriendo con la vista de lado a lado del cuadro, podemos estar deteniéndonos en 1000 personajes distintos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con historias de la mitología menos conocidas, como Píramo y Tisbe, de Matías Gimeno, otro cuadro que nunca se ha expuesto al público, también limpiado y restaurado para esta exposición. Pues Píramo y Tisbe pues es una historia tristísima, ¿no? de dos enamorados que acaban muriendo los dos por un malentendido, porque Tisbe llega al encuentro, a la cita nocturna en un bosque y ve a una leona y sale huyendo y al huir deja caer su velo. Entonces la leona, que ya tenía las fauces llenas de sangre porque acababa de zamparse una gacela, coge el velo y luego lo suelta. Y entonces Tisbe se ha escondido, claro, entre los árboles, y llega Píramo a la cita y al ver el velo ensangretado cree que la leona ha devorado a Tisbe, y el desesperado se clava la espada, se suicida. Y entonces Tisbe sale de su escondrijo y al ver a Píramo muerto se suicida y cae sobre el cadáver de su enamorado, o sea que más triste imposible. Entonces todo el mundo ha oído hablar de Romeo y Julieta, pero a Píramo y Tisbe, ¿qué les pasó? Pues les pasó algo atroz. Y entonces son cosas así, ¿no? Quiero decir, historias inesperadas, ¿no?